Ahora sí, continuando con las actividades del día, tenemos a Carlos Mario Montoya, él es gerente de investigación, desarrollo e innovación de Noel. Nos trae la presentación Investigación, Desarrollo e Innovación, cómo hacer que los departamentos de investigación y desarrollo sean útiles para la empresa. Carlos Mario es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una especialización en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante sus 17 años de experiencia en Noel, se ha desempeñado en los cargos de subgerente de manufactura y jefe de las áreas de ingeniería, mantenimiento y producción. Con la ponencia de hoy los dejo entonces con Carlos Mario Montoya. Buenas tardes a todos. Antes que nada, hacerles una claridad sobre la presentación. Cuando estábamos hablando con Javier, habíamos tocado varios temas. El que les acaba de leer Mariano era una de las propuestas, pero al final decidimos que podía ser mucho más interesante hablar del tema de innovación como una iniciativa transversal a una organización. Y esa es la ponencia que yo quiero compartirles. Me siento muy contento de estar aquí. Me parece una gran iniciativa el generar estos espacios y que nos ayuden a que las industrias nos juntemos, porque eso es absolutamente necesario si se quiere generar desarrollo en un país. Y la otra razón por la que estos espacios son absolutamente vitales es porque la innovación es la única estrategia de crecimiento válido, sostenible en el tiempo. No importa cuál sea la estrategia que una organización tenga, lo importante es que sea capaz de entender un concepto de innovación y desarrollarlo. Y aquí lo que yo voy a hacerles es compartirle algo de lo que ha sido nuestra experiencia en este medio viaje, aventura, con el tema de la innovación. Solo como punto de partida es ¿qué es innovación? Y ustedes pueden encontrar N.000 definiciones de innovación y todo el mundo habla y se cree con el derecho de hablar de innovación, pero hay que tener un punto de partida, hay que entender. Y los elementos que caracterizan la innovación son supremamente simples. Tiene que ser algo nuevo, diferente a lo que ya existe. Tiene que ser de valor percibido, es decir, que el consumidor o los clientes finales estén dispuestos a pagar algo adicional por eso que nosotros estamos ofreciendo. Porque esa es la verdadera creación de valor. Y de eso se trata la innovación, de crear valor. Y en las organizaciones, sean de servicios, sean de manufactura, siempre habrán dos tipos de innovación. Siempre habrán cosas que hay que hacer al interior de la compañía o del modelo y cosas que se hacen afuera. Y ambas son necesarias. A ambas hay que ponerles atención. Entonces, cuando estamos hablando de innovación interna, tiene que ver mucho con la nueva tecnología que vayamos a incorporar, nuevos procesos, reducción de costos, que es encontrar formas de yo hacer más con menos. Y cuando yo estoy hablando de innovación externa es lo que la gente ve. La gran mayoría de las veces esto no se ve y no tiene por qué verse. Pero cuando hablamos de innovación externa, pues es lo que queremos que las compañías tengan. ¿Cuál fue el punto de partida nuestro? Estudiar. Leer mucho. Muchas horas de asesoría. Muchos diplomados. Porque queríamos entender muy bien de qué se trataba esto. Y hubo un ejercicio absolutamente valioso y ganador que hicimos. Nos dedicamos a estudiar las compañías más innovadoras en el mundo. ¿Qué tenían esas compañías? ¿Qué era lo que estaban haciendo distinto que las hacía exitosas? A ver si lográbamos encontrar un denominador común. Porque si encontramos ese denominador común, bingo, ahí hay algo importante. ¿Y qué fue lo que encontramos? Esto.
Eso fue lo que nosotros alcanzamos a encontrar. Había 10 elementos que estaban presentes en esas compañías que eran exitosas en innovación. Y hay temas de visión, hay temas de estrategia, hay temas de riesgo. Pues por allá en una esquinita está I+D. El resto es el normal de una compañía, es cómo se consigue una compañía. ¿Qué es visión? Vamos a ver cómo entienden estas compañías la visión. Estas compañías tienen visiones que trascienden los productos. Involucran a la comunidad. Están fundamentadas en necesidades de las personas. Largo plazo, visión de mediano y largo plazo. Amplían la visión del negocio, no limitan el negocio, sino que lo amplían. Son inspiradoras, lo ponen a uno a soñar, lo ponen a uno como a, wow, ¿qué es esto que tenemos que lograr? Y tienen que traducirse en acciones, para que no se vuelva una pesadilla. Tres ejemplos, para aterrizar de lo que hablamos. Nike, esa es la visión de Nike. Brindar inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Y hacen zapatillas o hacen tenis. ¿Dónde están hablando de los tenis ahí? Danone, brindando salud a través de los alimentos a la mayor cantidad de gente posible. Ahí se aparece una palabra clave que es alimentos. Pero esto trasciende como lo que uno entiende del negocio. Está hablando de alimentar a la mayor cantidad de gente posible. Donde hay, yo no sé los que han seguido, los que siguen y leen noticias frecuentemente las últimas cifras de lo que pasa en Guatemala. Y eso está aquí a la vuelta de la esquina, la gente se muere de hambre. Se mueren los niños de hambre. Y Kraft, que es ayudando a la gente alrededor del mundo a comer y a vivir mejor. ¿Qué es estrategia? Entonces, claro, en todas las organizaciones hay unos ejercicios de planeación estratégica muy importantes que lo que están buscando es decir hacia cómo vamos a lograr esa visión que nos estamos trazando. Pero se nos olvida que una parte muy importante tiene que ser definir la estrategia de innovación. Porque definir la estrategia de innovación y que se conecte con el proceso de planeación estratégica es poder yo definir como organización cómo quiero competir en los mercados, cómo me voy a presentar en los mercados, cuál es mi propuesta a esos mercados. No hay estrategias mejores que otras. Lo que hay es que escoger. Y aquí solamente traje unos elementos que encontramos en estas compañías altamente innovadoras. Y algunos se enfocan más en unos que en otros. Internacionalización puede ser uno de ellos, adquisiciones, generar las crisis para generar transformaciones a partir, eso lo hace BMW. Trabajar en productos y generar cultura de innovación. O todas las anteriores. Pero hay que escoger, hay que definir cómo queremos jugar en los mercados que sean objetivos nuestros. Este es otro elemento importante. Estas son compañías con una profunda conciencia de desarrollo sostenible. No solamente lo entienden, sino que ya lo han incorporado en su cultura, en su ADN. Entonces ningún proyecto sale de esas organizaciones si no cumple con esas premisas. Que sea viable económicamente, que sea responsable y amigable con el medio ambiente y que tenga un impacto social positivo. Y ese es un prerequisito. Inversión. Y cuando hablamos de inversión, estamos hablando del personal, de la gente que está trabajando en los centros de I+D,
de gestión del conocimiento, cuánto invierten las organizaciones en gestión de conocimiento, tecnologías, marketing, etc. Esto es una información de segundo semestre del 2008. Aquí hay un top, eso es el top de las compañías más innovadoras de todos los segmentos. Entonces, claro, hay unas que están en estas tres que resalto arriba, que no tienen nada que ver con alimentos, pero es ilustrativo, y solamente quise resaltar las de alimentos, de las que tenemos información. ¿Qué quiero que miren en esta diapositiva? Esta columna. Esto es cuánto están invirtiendo estas organizaciones del total de sus ventas. Y olvidémonos de estas tres, que invierten cerca del 10% o más de sus ventas en innovación. Eso es una barbaridad. Vámonos a Nestlé. 3,5% de sus ventas. Y ventas medidas en billones de dólares. 92 billones de dólares al año. Otro más natural, PepsiCo. 3,1% de sus ventas. Y el que menos aparece es Danone, con cerca del 1% de sus ventas. Eso es inversión, eso es apuesta. Riesgo es otro de los elementos. Y esta gente entiende que hay que apostar duro para ganar duro. No hay otra alternativa. La ecuación es que hay que innovar y que no hay mucho tiempo para hacerlo. Entonces hay que innovar así no sea perfecto. Y a veces nos quedamos en las organizaciones pensando en generar un modelo perfecto. No, hay que salir y salir primero. Y a lo único que le tienen miedo es a ser mediocres. Y ser mediocres no es ni ser destacado ni ser el más malo. Son esos que están ahí agachados, que no tratan de diferenciarse en nada, de que no los vean. Liderazgo. Y ahora me encantaba la pregunta que Diego hacía de cómo hacer las organizaciones más innovadoras. Y este es uno de los elementos absolutamente revolucionarios cuando uno habla de innovación. Y es que tenemos que cambiar el modelo de innovación que tenemos. ¿Por qué? Porque es que ya necesitamos líderes que sean capaces de transformarnos. Con lo que hoy somos, ya logramos lo que podíamos lograr. Necesitamos cambiar para lograr cosas distintas. Y eso requiere de liderazgo, de un fuerte y profundo ejercicio de liderazgo. Porque necesitamos gente que sea capaz de darle a las organizaciones estos elementos. Que sea capaz, que tenga la visión, que sea líder de líderes, que sean inspiradores y que generen pasión por el cambio. Fundamental, los errores son una fuente importantísima de aprendizaje, pero no per se, no tropezarme 3 veces en la misma piedra. Necesitamos de un liderazgo para que eso se vuelva capital y que promuevan temas de la biodiversidad. Si en un departamento de I+D, donde normalmente pues, se confluyen solamente ingenieros, y está muy bien porque los ingenieros, yo soy ingeniero, somos grandes hacedores, pero las ideas que se nos van a ocurrir son siempre las mismas, o muy parecidas. Necesitamos de gente que esté llevando cosas distintas, y eso lo tiene que saber quien esté liderando un proceso de estos. Este es otro elemento que me encanta, porque esto parte de ver las organizaciones como un ecosistema de innovación. Y un ecosistema es algo que está metido, relacionado con otro montón de cosas y que se relacionan. Y así hay que ver la organización. Uno no puede pretender sabérselas todas. Generalmente suceden cosas mucho más importantes y emocionantes fuera de las empresas. Pero para eso hay que generar una red. Y generar una red es poderme yo relacionar
con todo lo que hay afuera, centros de investigación, laboratorios, universidades, con el consumidor, con clientes, con proveedores y con otras compañías similares. ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué tengo yo, en cualquiera que sea mi negocio, tener una red de esta? Porque esto te da capacidad. Esto te multiplica la capacidad de generar innovación. Cuando yo me conecto con centros de investigación y laboratorios, lo que voy a generar es una alianza en los temas de interés. Cuando yo me conecto con universidades es porque puedo gestionar el conocimiento y puedo traer el estado del arte a mi organización. Yo necesito generar interacción con los consumidores. Necesito que me ayuden a desarrollar mis productos. Necesito generar interacción con mis clientes. Nada mejor que trabajar con el cliente en un desarrollo. A veces no es fácil, pero es absolutamente efectivo. Proveedores. Y atreverse a trabajar con compañías hasta similares a la de uno. La competencia no está en este tipo de colaboración, la competencia es una competencia que se da finalmente en el mercado. Entonces, ¿por qué no nos ayudamos en este proceso? Otro elemento son los procesos y la innovación hay que verla como un proceso y el proceso es una cosa que tiene entradas, hay una transformación y produce un resultado. Eso es un proceso. Y eso tiene dos elementos fundamentales. Lo primero es que si la innovación no parte de un mandato de la alta gerencia, eso se va a quedar por allá guardado como en un área de I+D. Y de vez en cuando las cosas están muy críticas, entonces cogen a los de I+D pues, y los exprimen. No, esto se conecta con liderazgo. El número uno de la organización tiene que ser el primer sponsor, el primer convencido de la innovación. Si no, les va a costar mucho. Y cuando yo veo la innovación como un proceso, pues yo tengo que verlo transversal a la organización, no solamente en los departamentos de I+D, sino ojalá en todas las áreas de la organización. Y aquí solamente traje otros dos ejemplos, que son todo el tema de cadena de abastecimiento y todo el tema de comercialización, donde hay enormes oportunidades de innovar, enormes. Nova Venta, que es una de las compañías nuestras del grupo, lo que planteó fue una forma distinta de vender. Está vendiendo las mismas galletas, solo que la vende por catálogo. Aquí en ese día no creía nadie. 10 años atrás nadie creía en que se podían vender galletas por catálogo. Fueron 7, 8 años, no sé, me equivoco, de pérdida. Pérdida entre comillas. Porque lo que nosotros estábamos ahí era desarrollando un conocimiento que nadie más lo tenía. Cuando alguien más decide entrar a hacer ventas por catálogo, nosotros le llevamos la medio bobadita de 10 años o más. Y le va a costar alcanzarnos. Y eso es innovación, eso es salirnos a hacer una cosa diferente. Y no hemos hablado de producto. Es la misma galleta, aquí no hemos hablado de producto. Hay un ejemplo muy bonito que salió en la revista de Harvard Business Review, y es el caso de Cemex. ¿Alguien lo leyó? Cemex tenía un gran problema y era, pues madre, pues a ver, es que las ventas no van bien, necesitamos incrementar las ventas. Entonces el problema que ellos definieron es, ¿cómo mejoro yo mi nivel de servicio? Y no se inventaron nada, pero le incorporaron dos elementos a su modelo de servicios. Esta gente se puso en un ejercicio de ideación focalizada y dijeron, hombre, qué bueno ser como la línea 911, es decir, que nos llamen y en cuestión de minutos estemos donde necesitan la mezcla. Entonces lo que hicieron fue
que se fueron a estudiar el modelo de las salas de emergencia, de cómo funcionaban las ambulancias y cómo lograban atender eso. Era una cosa simple, una tecnología portátil de GPS y listo, y teléfonos. Y ellos tenían su red de camiones circulando en la ciudad, pero inmediatamente recibían la llamada de un pedido, ellos sabían dónde estaban los camiones ya con la mezcla y cuánto tiempo se iban a demorar, y le decían a su cliente, sí, vea, en tanto tiempo usted tenía su mezcla y punto, y cumplían. Y las ventas hacia arriba. Hay innovación tecnológica, cero. Pero se están juntar elementos que son exitosos en otras áreas. Esto es la medicina y la comunicación y los celulares, pues que es un elemento de la vida cotidiana, a un modelo de negocios, y hay innovación. Conocimiento, y cuando hablamos de conocimiento hay que, pues lo primero es entender que ya estamos, yo no sé cuántas edades haya de conocimiento, aquí solamente les estoy mostrando las tres que marcan como un cambio de paradigma. Perdón. Un modelo inicial, aquí no se ve nada, me van a creer. Estas décadas, que es la era como industrial de las organizaciones industriales, ahí lo único que se necesitaba era una persona que hiciera el trabajo. Usted está contratado, Mario, para que haga esa función. Y ya, no importaba como mucho. Eso afortunadamente pues termina. Y en los 90 nosotros escuchamos hablar mucho de los trabajadores del conocimiento. Y esas ya eran organizaciones que eran capaces de aprender y enseñar. Ya aquí había algo distinto. Eran organizaciones que además pues se preocupaban por conocer a sus clientes, conocer el entorno geopolítico, administraban las ideas y de alguna forma hacían una gestión de conocimiento muy temprana, muy embrionaria. Pero eso también ya pasó, y a lo que estamos ahora en el siglo XXI es en los innovadores autodirigidos. Y esto ya es una cosa distinta, porque es que ya estas organizaciones pasaron de aprender y enseñar a organizaciones que se entrenan a sí mismas. Ya no solamente conocen a los clientes, sino que son capaces de leer y anticipar las tendencias. El tema de innovación es un tema de anticipación. No es solamente administrar ideas, hay que generar cultura. El gran problema cuando yo me quedo administrando ideas es que yo me tengo que preocupar porque la gente piense. Cuando yo hago el esfuerzo en generar cultura, yo no me preocupo que la gente piense, porque yo ya sé que eso es natural y que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Y dejo de hablar de gestión del conocimiento y hablo de optimización del conocimiento, ya cómo lo utilizo que me produzca valor. Y el último elemento es I+D. El último elemento de estas empresas innovadoras era I+D. Y estas organizaciones tienen los equipos de investigación y desarrollo orientados en dos frentes. Los que están trabajando por el mantenimiento del negocio, es decir, pequeñas innovaciones, todo incremental, mejoramiento continuo, cambios de empaque, cambios de formato, nuevos sabores, nada pues que se salga de lo convencional, que es importante y se necesita. Y los que están dedicados a innovación dura, radical. Esas son las dos orientaciones que tienen. Volviendo a nuestro listado, a nuestro foco de benchmark, quiero que miremos estas dos columnas. Bueno, esta columna, este es el número de personas que están trabajando en esas organizaciones. Número de personas. Miren BMW, bueno, eso es otro mundo, pero miremoslo. 8.500 personas. Nestlé, 1.400.
1400. Craft 2100, ¿dónde está Nokia? Eso es I+D. ¿Qué nos llevó a entender? ¿Por qué era importante entender esto? Porque si nosotros teníamos un sueño, que hace 2 años, 3 años, era ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que la innovación de verdad sea algo distinto en esta compañía? Porque lo único que nos habían dicho era la innovación es un objetivo corporativo. ¿Y eso qué significa? No teníamos ni idea. Entonces, el estudio de estas organizaciones nos dieron muchos elementos. Y entonces lo que entendimos era, bueno, este cuento de la innovación no lo imaginamos como una obra de teatro. Y una obra de teatro, ¿qué necesita? Necesita un guión, necesita actores y necesita escenario. Esa es la fórmula. Y eso en nuestro modelo se traducía en estrategia, en gente innovadora y en procesos. ¿Y dónde quedan todos estos elementos que vimos en las industrias más innovadoras? Ahí están. Así lo entendimos. Todo está ahí. Pero esto no es una figura como que le explique a uno cómo funcionan las cosas. Y es importante generar modelos, porque los modelos hablan de la funcionalidad y la relación. Entonces, cuando yo mido puede que yo lo lea y lo interprete de una forma, pero mañana de pronto le doy otra interpretación. Entonces, lo que quisimos fue irnos a otra cosa y fue este modelo. Y en algún proceso de este viaje, dijimos, hombre, nosotros el modelo de innovación en Noel debe ser como un átomo. Y ahí están los elementos. Todos esos 10 que hablamos están metidos. Y esto empezó como a calarle a la gente porque la gente lo entendía mejor. Cada que le llegábamos con el cuento, lo entendía mejor. Entendimos, bingo, por aquí es. Y esto se lee de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Si yo hago una adecuada lectura del entorno, y lectura que tengo que hacer con mis gafas, con mi estrategia, voy a saber cómo tengo que poner estos elementos a moverse y a interactuar para generar innovación. Pero veámoslo en sentido inverso. Si yo quiero generar innovación, lo que tengo es que, con procesos, gente, liderazgo y cultura, enmarcados y articulados y funcionando, en mi estrategia, direccionados por mi estrategia, voy a lograr impactar el entorno para generar innovación. Y así empezó a entender la gente de qué estábamos hablando. Y que esto no era un tema solamente de desarrollo de productos, sino que era un tema absolutamente transversal. Lo que hicimos a continuación de esto fue que a la gente le quedaba muy claro cuáles eran los elementos relevantes. Y cuando estábamos hablando de estrategia, tienen que estar estos 3 elementos. ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es la definición? ¿Cuántas compañías se están preocupando hoy por tener una definición propia de innovación? Seguramente muchas, pero también hay muchas que no se preocupan por eso. Entonces, ¿qué hacen? Que todo el mundo le dé una definición que quiera. Y ahí nos perdemos. Y metas. Diego lo decía ahora. Todo tiene que medirse. Todo. Esta es nuestra visión. Esa es la visión de Noel. Es una visión que viene además del corporativo, del Grupo Nacional de Chocolates. Y aparte pues del tema numérico que parece importante, pero no es tan importante, lo que verdaderamente nos está inspirando es esto, proporcionando calidad de vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar, nutrición y placer.
Y eso pone a la gente a pensar distinto. Aquí hay algo por lo que trabajar. Y una vez entendimos que esa visión tenía los elementos suficientes de ser inspiradora, de trascender al producto y todo eso, nos dimos a la tarea y definimos cuál es la interpretación o la definición de innovación para el negocio de galletas. Y aquí están todos los elementos, o muchos de los elementos que acabamos de ver. No estamos hablando solamente de un producto, estamos hablando de servicio, de proceso. Estamos hablando de que tiene que ser valorada por el consumidor, no que lo diga el de marketing, no porque lo diga el de ventas, o porque lo diga el de I+D que cree que sabe mucho. Eso no sirve de nada. Incluye el elemento gente, porque es que la innovación tiene una cosa, es que solamente puede hacer con gente. Eso es absolutamente importante entenderlo, porque le dice a uno dónde tiene que hacer el esfuerzo. Y nos invita a que trabajemos en red y a que asumamos riesgos. Y eso para organizaciones con tantos años como Noel, a veces es difícil. Es tremendamente difícil, porque se vuelven compañías pesadas, arrogantes de alguna forma, sí, como familias pues de mucha tradición, y eso es un peso enorme, y ojalá uno se pueda quitar ese peso. El otro elemento es cultura, y esto es nos dimos cuenta que teníamos que hablar de valores, de ritos. El rito es súper importante, y de reconocimiento. ¿Y cómo entendimos esto? Los valores son universales, pero nosotros quisimos darle un significado al tema de valores. Y para nosotros los valores claves para nuestro negocio son estos: pasión, logro, integridad. Y en el logro, uno de sus componentes fundamentales es la innovación. Y esto es importante que el tema, que la organización lo entienda, porque les va a ayudar mucho a caminar rápido con las personas. Generar un cambio de cultura son cosas de años. Para uno lograr ver algún cambio, no en menos de 4 o 5 años se logra, pero tiene que haber un punto de partida. Y el tema de reconocimientos, que es una cosa bonita, es porque las mejores ideas normalmente no vienen de los altos niveles de la organización, sino los de abajo. Noel tiene una cultura fuerte de mejoramiento, porque venimos trabajando TPM hace 10, 12 años, y eso generó una fortaleza enorme con los operarios, porque los volvía dueños de las máquinas. Entonces el operario se sentía como el conductor de taxi, que sabe todo. Él con su máquina sabe que tiene que mantenerla limpia, tiene que repararla, está pendiente de la lubricación, está pendiente de los ajustes, de todo. Entonces volvimos unos grandes expertos a los operarios. Y esta gente, cuando uno la escucha, cuando uno trabaja con ellos, se da cuenta que son los mejores generadores de ideas. Y eso hay que estimularlo, y eso hace este programa, Éxitos Innovadores. Lo único que busca es premiar las mejores ideas implementadas. Porque si no está implementada, puede ser muy buena, pero no significa nada. Juntamos estos dos, quise juntar estos dos, gente y liderazgo, porque están íntimamente relacionados. Y a veces no tiene mucho sentido hablar de ellos por separado, pero sí tiene mucho sentido. Y aquí lo que queremos es adquirir competencias en liderazgo y en ideación. Hay que enseñar a la gente cómo enfrentar problemas. No solamente la lluvia de ideas, hay N.000 herramientas que podemos utilizar. Y los procesos, y esto cada organización también lo puede hacer diferente, pero nosotros quisimos que cuando habláramos de este proceso le hiciéramos mucho énfasis a estas 4 cosas: desarrollo de productos, vigilancia estratégica, prospectiva y gestión de conocimiento. Y
esto fue lo que nos permitió, al final de cuentas, que ese modelo se volviera transversal a todo el Grupo Nacional de Chocolates. Y ya Grupo Nacional de Chocolates, en su modelo de innovación, que es este que les muestro, tiene claramente definido que se soporta en 4 pilares: cultura, marco de acción, que no es más que estrategia, recursos y procesos. Ya hace unos cuantos meses se hizo el gran lanzamiento al interior del grupo de Imagix. Imagix es nuestro modelo de innovación. Imagix es la interpretación que nosotros queremos darle en compañía de Galletas Nobel y en el grupo de lo que es innovación, apasionados por la innovación. Y esto es lo que nos ha permitido ver la innovación distinta y lograr que todo el mundo se toque en la organización cuando hablamos de innovación. Cuando estábamos en un comité de presidencia y hablaban de innovación, todo el mundo me miraba. Yo pues lo único que decía es, ¿yo qué? Pues a mí pregúnteme como por el producto. Pero el problema era mío. Si yo no lograba posicionarles a todos el tema, de que es que no, es que el tema tiene que ver con usted en logística, con usted en mercadeo, con usted en ventas, con usted en gestión humana, con usted en producción, yo era el que iba a seguir cargando todo ese peso. Y esta es la experiencia que quería traerles. Nos ha parecido absolutamente maravilloso este trabajo, pero esto no se puede hacer solos. Y la invitación que quiero hacerle, y me encanta que estén aquí, porque eso indica que nos estamos aproximando a trabajar en redes. Y esa es la clave. El aislamiento produce creatividad, pero la innovación hay que hacerla entre todos. Muchas gracias. De la misma